Bueno, lo que sabemos es que en 1984 el gobierno del presidente Belisario Betancourt emprendió varios procesos de negociación con distintos grupos de guerrilla. Algunos de esos procesos se realizaron el M-19 y también, si no estoy mal, acercamientos con el ELN. Y se avanzó en un proceso de paz con la guerrilla de las FARC que en su primer momento concluyó con un acuerdo que fue suscrito tanto por el gobierno como por las FARC, que se llamó el Acuerdo de la Uribe Meta. En ese acuerdo se preveían varias cosas: un paulatino cese de hostilidades, la guerrilla se comprometió a acabar con el secuestro, el gobierno por su parte se comprometió a darle plenas garantías a un movimiento político que abriría el espacio para que los guerrilleros pudieran hacer un paso a la vida civil. Ese movimiento fue la Unión Patriótica, y efectivamente, finales del año 1984 y hasta mediados de 1985 comenzó a organizarse este movimiento. A él llegaron algunos miembros de la guerrilla activos, comandantes de la guerrilla dejaron pues su actividad clandestina y vinieron a las ciudades a hacer política. Uno de ellos, el que hoy es el segundo hombre de las FARC, Iván Márquez, estuvo en ese proceso liderando la discusión y todos los avances para crear a la UP. Y también a ese movimiento se integraron muchas personas y movimientos: el Partido Comunista, sectores del Partido Liberal, movimientos cívicos, personas que pertenecían pues no solamente a movimientos políticos sino a iglesias. En el año 85 efectivamente se realizó el lanzamiento público de la UP y también comenzaron los asesinatos, las desapariciones, las masacres realizados por grupos paramilitares y también, como lo denunciaron las directivas de la UP por miembros de la fuerza pública contra este nuevo movimiento. Bueno, en Colombia también se creó un ambiente propicio. Muchos líderes de opinión salieron a acusar a la Unión Patriótica de ser una especie de apéndice o de fachada legal de la guerrilla. Y se le acusó a muchos líderes con nombre propio de ser guerrilleros, siendo personas que eran pues activistas legales, personas reconocidas como periodistas, líderes cívicos, sindicalistas, dirigentes del Partido Comunista Colombiano, de ser guerrilleros. Y se mezcló de una manera irresponsable el hecho de que vinieran personas, como lo dije ya, de la guerrilla a ese proceso, que era un proceso de paz, con el hecho de que la guerrilla estaba utilizando a la Unión Patriótica para hacer lo que se llama la combinación de las formas de lucha. Se escribieron artículos en la gran prensa, aparecieron mensajes en los grandes medios de comunicación, se habló de manera irresponsable sobre la Unión Patriótica. Así que, sin generalizar, porque por supuesto hubo periodistas que también defendieron a la UP, sí hubo de parte de grandes medios de comunicación una actitud que pudiéramos calificar cuando menos de irresponsable y en algunos casos de incitadora a la violencia. La sociedad colombiana ha sido desde mucho tiempo atrás una sociedad que ha sido propensa al anticomunismo, no es un fenómeno reciente. Desde mucho tiempo atrás, la Guerra Fría y antes incluso, en nuestra sociedad se han emitido siempre mensajes contra los comunistas, contra los opositores, contra la gente de izquierda. Y eso ocurrió también en el caso de la UP. Miembros del gobierno, ministros, oficiales de la fuerza pública, miembros de la Iglesia Católica, de la cúpula de la Iglesia, periodistas muy destacados, coincidieron en señalar
hacer acusaciones, repito, irresponsables contra los líderes de la UP. Y el resultado de eso fue un ambiente que propició los crímenes. Bueno, también allí hubo una actitud bastante, yo no diría solamente tolerante, sino incitadora a la violencia. Mi padre lo acusaron de ser guerrillero, de ser un hombre íntimamente ligado a la guerrilla de las FARC. Su asesinato de alguna manera fue justificado por algunos medios de comunicación. Incluso hasta el día de hoy existen ese tipo de expresiones, cuando por ejemplo la Corte Interamericana le pidió al gobierno colombiano que pidiera perdón públicamente por este asesinato, cosa que al final tuvo que hacer este gobierno, o mejor, que quiso hacer este gobierno, a diferencia del gobierno de Álvaro Uribe. Pues hubo varios columnistas que salieron a decir que ese no era un crimen, realmente era simplemente una ejecución justificada, que era prácticamente responsabilidad y culpa de mi padre, que no debía pedirse perdón, que tal vez era yo el que debía pedir perdón y no el gobierno. Es más, nosotros tuvimos en una oportunidad una muy seria polémica con el expresidente Uribe sobre este tema. Yo quiero recordar que en una época, cuando él se iba a hacer reelegir, el expresidente puso a circular a través de su campaña una cuña. Yo pertenecía a la UP, me parecía un buen movimiento, pero luego nos fuimos torciendo, matar por matar, hacer daño a los demás, matar civiles. Eso está mal hecho, está bien que usted lo esté combatiendo. Por eso, hoy en día lo apoyamos a usted con todas las que tenemos. Bueno, nosotros tuvimos una gran polémica con Uribe, y concretamente con el jefe de su campaña, que era Fabio Echeverry Correa, pidiéndole que retiraran semejante spot publicitario, porque era una incitación a la violencia contra la gente de la UP, a la cual seguían matando en el año 2006. Pues bien, no quiso ni el expresidente Uribe ni su jefe de campaña, que repito era el señor Fabio Echeverry Correa, retirar esa cuña, tampoco a través de este aparato que puedo ver aquí. Y tuve que acudir a la tutela. ¿Para qué? Esas sí se las puedo mostrar. Y a través de una sentencia de la Corte Constitucional logramos que se retirara esa campaña publicitaria. Ha habido también muchos, pero muchos episodios en los cuales tanto los medios de comunicación como las campañas publicitarias se han utilizado para justificar los crímenes, justificar la persecución, justificar el genocidio de la UP. Bueno, fue una controversia que incluso sigue hoy. No fue el de darle a las víctimas la palabra, sino más bien al expresidente Uribe, ¿no? Hasta que al fin logramos hacer ese acto en el cual se hizo público la petición de perdón, el reconocimiento de responsabilidad del Estado. Yo he logrado, por mi trabajo y por muchos esfuerzos que he hecho, abrir un espacio en esos medios. Fui columnista del Espectador, ahora que soy congresista tengo la posibilidad de hablar en medios de comunicación, en la televisión, de escribir, pero no todas las víctimas pueden hacer eso. Yo sé cómo defenderme, si yo tengo la posibilidad de defenderme, pero muchas víctimas no. En el caso de mi padre logramos que una instancia internacional condenara al Estado, un tribunal internacional,
pero miles de víctimas de la Unión Patriótica, que son gente que vive en el campo, gente que vive en situaciones muy difíciles, en los barrios pues, más pobres, gente que no tiene acceso a los medios de comunicación, no puede hacer lo que yo hago, que es por lo menos defenderme y decir, y argumentar, y mostrar, e investigar. La gran mayoría de las víctimas en este país no pueden hacer eso. Bueno, no, aquí el asunto es que mientras estaban ocurriendo esos hechos tan graves y tan significativos para el país, la ministra de Comunicaciones decidió que era más saludable para el país no ver lo que estaba ocurriendo, ni entender lo que estaba ocurriendo, sino ver un partido de fútbol. Y años, y digamos meses después, inmediatamente le dieron todo el cubrimiento a la tragedia de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, y después al reinado. Es decir, aquí unas cosas tapan otras. El asunto no es que ni siquiera se manipuló, sino que se borró la imagen de lo que estaba ocurriendo.